Buenas tardes, tengan todos ustedes. La Institución de Ciencias Superiores en Estudios Multidisciplinarios ICSEM les da la más cordial bienvenida a esta conferencia denominada Delitos de Género, Feminicidio, mismo que será impartida por el doctor Emmanuel Hernández Asensio, fiscal del Ministerio Público en la Fiscalía General del Estado de Tabasco. Tiene un doctorado honoris causa por el Colegio Mundial de Profesionistas. Es miembro honorario por parte del Neuropsique Internacional. Tiene un doctorado en Derecho y Juicio Oral, así como una maestría en el Instituto Nacional de Ciencias Penales, entre otros reconocimientos. Sin más por el momento, le cedo la palabra al doctor Emmanuel Hernández Asensio. Sea bienvenido. En este momento, le cedo la palabra. ¿Me escucha? Sí, se escucha. Sí, sí se escucha, doctor. Ok, perfecto. ¿Cómo están? Muy bien, gracias. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas Muy bien, tardes. gracias. Pues de antemano, gracias a todos y a cada uno de ustedes por iniciar con este ahínco de conocer un poco de este tema. Vamos a tratar de irlo eslabonando con una serie de diapositivas en el cual ustedes tendrán esa oportunidad de conocer la tipología del femicida y asimismo los diversos trastornos que le acompañan y que no me dejarán mentir, tal vez aquí habrá abogados, pareciera que los trastornos de manera, en este caso de demostrar una inimputabilidad, pero no lo es, puesto que existen de una otra forma trastornos de la personalidad, pero que eso no trastoca el pensamiento racional de la persona, sino solamente su comportamiento, ¿sí? Lo que para otros hoy en día se cataloga como una cuestión pareciera chiste o pareciera inexacto este término de toxicidad como si fuera una ingesta con una sustancia que provoca en el ser humano, ¿sí? En este caso, un trastorno orgánico, pero no. Ese término creo que para nosotros los peritos o los expertos no existe ese término toxicidad, puesto que estaríamos hablando de estar expuesto ante una sustancia orgánica o inorgánica que produce en el cuerpo una afectación orgánico y una falla al momento, ¿no? Y desencadenar una posible muerte derivado de esta intoxicación. Muchas gracias por estar presentes aquí. Vamos a iniciar entonces. Saludos desde Tabasco. De igual manera, saludo a mi amigo maestro William. ¿Cómo estás? Mucho gusto, maestro, estimado doctor. Listo para aprender, amigo. Nada más una hora. Queremos más, doctor, queremos más. Mira, sí, con esta vamos a tener otras participaciones a través del ilustre colegio que hoy nos patrocina esta exposición. De antemano les agradezco la confianza de haberme hecho, en este caso, lo correspondiente a ser ponente para disertar este tema. Pues bueno, sin más preámbulo, vamos a empezar, ¿sí? Vamos a dividir o tratar de observar cómo las ciencias penales tratan de explicar el comportamiento, ¿sí? Muy independientemente de los conceptos jurídicos, conceptos de nuestra máxima tribuna jurídica, como es el Tribunal Superior de Justicia
o los juzgados de distrito o tribunales colegiados, etcétera, etcétera, hay que quedar en claro todo esto, ¿sí? Los conceptos jurídicos también son dables desde el punto de vista de la psicología, ¿sí? Y ellos atienden la parte jurídica y nosotros atenderemos la parte psicológica, ¿sí? ¿Por qué estamos en este sentido? Lo vamos a ver más adelante, cómo algunas interpretaciones mencionan que al momento de deslumbrar una tipología, estaríamos como que etiquetando, ¿sí?, a un investigado o a un imputado. Pero eso no es así. Prácticamente lo que interesa es el hecho de describir la tipología del investigado y que tiene una coherencia entre el delito. O sea, hace el nexo causal. ¿Sí? Disculpen la bulla, pero pues es la hora que toda la gente está en su casa y las publicidades, pues eso obviamente atrae la clientela. Discúlpenme. Bueno, entonces vamos a compartir. Permítanme un momento. Ok. Sí se observa, ¿verdad? Sí, ya se empieza a observar. Claro. Bueno. Para entender lo que son los delitos de género, primero tendríamos que mencionar hacia quiénes, ¿sí? En general, aquí lo que existe son seres humanos, llámense hombre, mujeres. ¿Y por qué les digo esto? Porque se entiende que el devenir o el proceso que impulsa las investigaciones de género es porque hay una desigualdad entre la investigación que se da en una mujer en comparación con la del hombre. Pero hoy en día existirá una ponderación de derechos. Y lo que a nosotros nos interesa, al final de cuentas, es que ambas partes puedan ser tratados en esta igualdad de derechos y también procedimental. Pero ahora, atendiendo a esta observancia, lo cierto es que hoy en día el género, ya sea hombre, mujer o diversas formas de identificación o de identificarse, tiene la observancia de que al tocar una esfera jurídica, como en el caso de violencia, que no solamente estriba en una violación, sino estriba también en una violencia familiar, una violencia doméstica en otros países, ¿sí? Y todo porque existe la cercanía. Esto es muy importante para la victimología también, que se conozca esta parte y que posteriormente también bajo este análisis científico aproximar a la realidad en nuestra posible teoría del caso. ¿Sí? Ahora, atendiendo a esto, observamos que todo delito que va concatenado a una parte social, en este caso, vamos a decir, por el hecho de la debilidad o por el hecho del género, ¿sí? Hay una violencia ejercida con una persona que tiene suficiente confianza, llámese violencia que anticipé, llámese violación o incluso llámese femicidio. Todo esto es un problema social hoy en día. Para eso están las estadísticas. La gran mayoría de violencia en el ámbito familiar se da obviamente dentro del seno y se entiende que no solamente es entre los paterfamilia o las cabezas familiares, sino también se da en otro tipo de circunstancias, sea ascendentes o descendentes. Y hoy en día, la violencia, señores, ocupa un lugar principal y se cataloga como un problema social y de salud pública, ¿sí? Por eso mismo, ante esta desigualdad que existía en ese momento, en 1975 se propone ante la Organización de Naciones Unidas que la mujer tenga un día en especial
Y por eso en ese año se empieza a celebrar el Día Internacional de la Mujer. ¿De dónde surge la palabra o el término femicidio? Bueno, esta palabra va concatenado obviamente al modelo del Protocolo Latinoamericano de Investigación, pero más que nada es el hecho de que a la mujer, obviamente en ese entonces, no estaba como hoy en día empoderada o no tenía una mayor trascendencia ni jurídica, ni intervención, etcétera. Entonces, diversas culturas, como el propiamente latinoamericano, considerado como arcaico o patriarcal, ha hecho que obviamente esta figura fuera obviamente muy trastocada o enajenada. Hoy en día entendemos que el término femicidio es obviamente la violencia que ejerce por un lado la pareja hacia una mujer. Y este deseo es con el hecho de obtener un poder, un dominio y un control. Pero ahora, las circunstancias no solamente atañen a una mujer, porque hoy en día en nuestra legislación no solo se pretende mencionar que sea un hombre en específico atentar con una mujer, sino también se da de que no hay calidad, y eso lo sabemos los juristas. Ya no existe esa calidad de que tiene que ser el sujeto activo un hombre, ¿no? También pueden ser mujeres en contra de mujeres. O incluso hay otras legislaciones u otros códigos que mencionan también la calidad pasiva de la mujer con, en este caso, hombres trans, o sea, mujeres. Qué asombroso es cuando observamos esta parte, porque resulta que en México, señores, tenemos esta desigualdad jurídica y que a través de impulsos jurídicos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos es como catapulta ese término como hoy lo conocemos, hablando de cuestiones de mujeres en atención a la violencia que están expuestas razones de su propio género, ¿sí? Y la Corte Interamericana lo que abona es que debe de existir una igualdad, señores, en no discriminar el hecho de que por tratarse de que una mujer se exceda de la confianza con su esposo, con su pareja, o en el caso de que haya abandonado el lugar y no se sabe dónde se encuentre y empiecen a malograr o hacer, atendiendo la dignidad de la pasiva diciendo que se fue con otra persona, etcétera. Ya sabemos el lenguaje de México, ¿no? Que se haya ido, pero no se hace una investigación. De aquí es donde surge ese golpe jurídico para el Estado mexicano y mencionar que el pueblo de México es condenado a reparar a las mujeres, que fueron obviamente 3 de ellas, y que hubo una desigualdad en la investigación, hoy conocido como el caso de Campo Algodonero. Eso ya lo conocemos aquí en México, ¿verdad? El término en el siglo XIX aparece de manera esporádica bajo el feminicide. Sin embargo, es hasta 1954 cuando Carol Orlov menciona referente a este término. Y es cuando en su libro Russell menciona la política de la mujer victimizada o la mujer fallecida en 1992 y maneja este mencionado misogismo que mata que el hombre mata a la mujer. Y es aquí donde obviamente está el atender los elementos subjetivos para nosotros darlos a conocer
ante un juzgado. Y estos son elementos que los que están en el sistema tienen que demostrar con otras armas periciales, ¿sí? Conductuales, para poder satisfacer lo que nos dice el legislador. En México, obviamente, esta mención se hace referencia en el 2011, en donde obviamente los cuerpos de Claudia, Esmeralda y Laura, wow, estas tres mujeres fueron encontrados cerca del campo algodonero en Ciudad Juárez. Y es ahí donde vino esta transformación como lo que hoy conocemos, el delito de femicidio. Y en otros lugares, en otros países, es femicidio, nosotros somos feminicidio. Bueno, para entender las tipologías, voy a mencionar dos pautas investigativas que se dan en estos escenarios, llámese la personalidad del femicida, pero también existe la personalidad pasiva, ¿sí? En este caso de la ofendida o del ofendido. ¿Y por qué menciono esto? Porque hoy en día existe esa ponderación de género, tanto un hombre como una mujer, pero vámonos más allá, ¿sí? Existen también mujeres muy al extremo, ¿sí? Tanto inculcan a un hombre a ser excesivamente patriarcal, dominador, como también hay mujeres, en este caso, hacen actos, cuestiones ante el hijo para suprimir esas ideas de, vamos, del pensamiento o el comportamiento de un varón para ser sometido. Y es aquí donde también hay mujeres, ¿sí? Sin agraviar ni mencionar ninguna circunstancia, pero que también hacen valer esta superioridad ante un hombre. Entonces es aquí donde estas cuestiones, tanto así como lo vemos, el alfa y el beta, se juntan, ¿sí? ¿Cuáles son las tipologías de estos maltratadores? Y vamos a hablar en general, no solamente hombres, sino también hay que hablar en mujeres. Estamos hablando que estos maltratadores se dan desde el seno familiar, en primer lugar. Es aquí donde se desarrolla y se desarrolla, según la biografía de la psicología, empieza a desarrollarse esta tipología del comportamiento a partir de los 18 años. Y esto es muy importante porque gran parte, saludos colega, Venezuela, gran parte de los maltratadores o de los femicidas son personalidad disfórica, borderline, o son violentos comparado con antisocial, o también podemos hablar de psicópatas integrados o de psicópatas puros. Estos, al final de cuentas, tanto la tipología disfórica, borderline, violenta, antisocial o psicópata, lo cierto es que hay un predominio en ambas personalidades. ¿Y cuál es? Todos son antisociales, a excepción del psicópata integrado. Y vamos a ir avanzando, ¿eh? Qué interesante es cuando nosotros, como investigadores o como defensa, aportamos que pueda existir una tipología distinta a lo que se le quiere atribuir a nuestro cliente, hablando dentro del punto de vista de la defensa o dentro del punto de vista de un asesor, ¿sí? Dentro de mi teoría del caso, mi plan o mi método metodológico, válgase la redundancia, mi método es demostrarle al juzgado que la personalidad de mi clienta o de mi cliente y la personalidad del investigado o del vinculado es adecuado a esta investigación. Tengo una hipótesis, fue él o fue ella, pero la personalidad
de ellos fueron de tal manera que se logra desatar o desencadenar este fenómeno denominado femicidio o violencia o violación. Bueno, vamos a empezar a hablar. Estado de México, Victoria Manzanilla, saludos. Vamos a empezar a mencionar. Por ejemplo, según Kerry, en su biografía del 2001, él menciona que existen femicidas y no femicidas, pero que en ellos se encuentran dos perfiles de varones con este tipo de personalidad. Uno, el famoso alfa. Y estos alfas son sumamente controladores. Aquellos que no me dejarán mentir, aquí hay damas, aquí hay señoritas o señoras que se han identificado y podrán decir, wow, ya tuve uno así en casa, ¿no? Estos individuos, al final de cuentas, lo que pretenden es someter. Son controladores a más no poder. Pero también existen los anteriores escalones, que en este caso es el beta, que son sobrecontrolados. O sea, hace los que yo les decía, donde tanto el hombre o la mujer, ¿sí?, pueden controlar a esta persona, ¿sí? O sea, necesitaremos un alfa y necesitaremos un dependiente. Así es una relación. Vamos a decir, como lo dice la sociedad, desde el punto de vista tóxico. Pero aquí no hay nada tóxico. Lo que hay es una forma conceptual y una necesidad afectiva que tienen los dos. No me voy a ir más allá porque serían tocar temas más psicológicos, pero lo que yo quiero es que ustedes sepan que esta conducta hoy en día se desarrolla y hoy en día están en juzgados, hoy en día están en procuración haciendo una investigación, pero no están tan exactos porque necesitan conocer a través de la experticia del criminólogo, a través de la experticia del perfilador, para determinar qué rasgos de personalidad tiene o cuenta el activo, así como también el pasivo. Y esto no te lo da, sin duda alguna, el psicólogo clínico, porque el psicólogo clínico atiende una afectación, pero no atiende a estos rasgos tipológicos de una enfermedad, ¿sí? Dado el caso de una conducta, ¿sí? Y más que enfermedad, no vamos a hablar de este término, sino de una afectación, ¿sí?, de la personalidad. Y esta afectación es la que va a perjudicar en futuras relaciones. Es muy importante porque no vienen solas las tipologías, sino se van desarrollando desde la infancia. Ya después hablaremos de otros términos, porque sí está muy interesante hablar de estas cuestiones. Define un acto de violencia extrema. No lo pude observar más, pero al final la podemos comentar. Bueno, Kivisto menciona en su literatura que también existe femicidios entre parejas y él los subdivide como femicidas. Y aquí está. Existen 4 para Kivisto. Y él menciona que es aquel enfermo mental con trastornos de estado de ánimo y alteraciones psicóticas. Esto es una cuestión muy distinta, ¿sí? Puede también existir los que mencionaba, los suficientemente controlados, los antisociales y los sobrecontrolados. Para él, estos son las parejas que provocan un femicidio. Imagínense que nosotros en nuestra teoría del caso quieren vincular a nuestro cliente, pero no tenía nada que ver. Incluso podemos demostrarlo con un estudio en la materia para determinar que no lo es así. ¿Cuáles son los femicidios? Íntimo. Es que nada más me aparece una reseña, no me lo da lo demás. Según diversos estudios, existen muchos más de los que estoy mencionando. Bueno, vamos a hablar un poquito de España
Y esto es obviamente un estudio científico que se hizo en el país ibérico y se mencionan obviamente que de 237 casos, 103 resultaron homicidios o femicidios controlados. Sin embargo, 134 fue en grado de tentativa. Aquí en México, al final de cuentas, se podría hablar de una tentativa de femicidio. Y en todos estos 237 casos, ¿sí?, fueron motivados por la parte de la separación. Cuando yo les mencionaba, por ejemplo, estos primeros análisis, disfórico y borderline, no aceptan tan fácil el abandono, ¿sí? Por eso aquí en este segundo retablo menciono esta parte. No son tan fácil decirle a una persona que tiene esta característica conductual en separarse, ¿sí? Son tendientes a tener una conducta psicótica, ¿sí? Paranoide, y que conforme a eso pueden ocasionar tener, sin duda alguna, un tipo, otro, aunado a otros características, como en este caso, si hablamos que también pueden se pueden caer en depresión y ansiedad. Y esta parte de la ansiedad es la forma más caótica que tiene el ser humano, ¿eh? Y esta es la que siempre va a estar de manera violenta, ¿sí? La psicosis. O sea, vamos a hablar de esta parte, el estallido emocional con la que siempre van a estar. Y es por eso que esta violencia siempre va a ser proactiva, ¿sí? No es tanto va a ser de palabra, sino la cuestión es que todo incide a nivel mental. Continuamente está el razonamiento, qué es lo que estará haciendo, con quién estará. Y wow, interminables ideas, ¿sí?, que pueden ocasionar esta proactividad violenta y con ello es la que logra dar asertivamente con el femicidio. Aquí también mencionamos que en este caso que se hizo este estudio, la alteración de los varones, acabar con la vida de una mujer, es precisamente derivado de una relación sentimental, ¿sí? Y que estos se dan precisamente por estos trastornos. Muy importante, ¿no? Y muy necesario. En los casos que aquí se ha llevado, en otros estados, varios colegas también lo están realizando. Lo cierto es que hace falta seguir indagando más sobre esta materia, porque mientras los operadores del sistema no logren o saquen a la luz qué fue lo que motivó, comúnmente llamado los abogados, como la motivación o comúnmente es el móvil, lo cierto es que estaríamos simplemente viendo la parte jurídica, pero eso no es del todo complementado con las diversas áreas científicas y experticias. También se necesita el experto como criminólogo o el perfilador para dar esta tipología del femicida. Hablando de esta parte, sí, hablaba Cristóbal. Ok, seguimos entonces. Cuando hablábamos de esta parte, también existen análisis, ¿sí?, para considerar qué tipología es del maltratador, ¿eh? Y se han encontrado estas variables de que en un estudio o en un análisis se han encontrado que de los 200
casos que mencionaba hace un momento, 237, se encontraron con 4 tipologías y uno obviamente tenían alguna enfermedad mental. El segundo grupo tenían obviamente conductas antisociales e irresponsables, sin lugar a dudas, y así también el tipo 3 eran, vamos a decir, normales por algún momento, y el último, pues eran antisociales, pero en un sentido moderado. Sin embargo, eran así de esta parte que mencionaba, alfas, porque eran obviamente celosos, pero responsables dentro del punto de vista dentro del hogar y en el caso de sus actividades profesionales o laborales. ¿Y por qué les digo esto? Porque resulta que en el caso de los psicópatas no hay esta responsabilidad, ¿sí? Bueno, atendiendo esta parte de estos 4 tipos que mencionábamos, ahora busquemos que el perfil del agresor en las cuestiones de violencia de género, llámese violación, llámese violencia familiar o llámese femicidio como tal, esto es marcado desde el punto de vista antropológico cultural, ¿sí? En donde la violencia pareciera ser parte de nuestra vida cotidiana, ¿sí? Y esto se enmarca mucho a una estructura patriarcal, ¿cierto o no? Ahora, la figura del varón como institución superior es la que en aquellos tiempos, y hoy en día todavía sigue habiendo esa tipología, es que se les da la posibilidad de imponer y de establecer su derecho superior de manera coactiva, ¿sí? Al control de una mujer. Y esto lo menciona en su biografía de Nájera. Ahora, ¿qué es la violencia de género? La violencia de género es pues aquella conducta, comunicación o ausencia producidas, llevado por una parte, por un sujeto, ¿sí? A fin de causar este daño físico, psicológico o sexual por los motivos derivados a su pertenencia de sexo o género concreto. Creo que esta parte es una definición más genérica, ¿sí? Porque aquí está mencionando que también la violencia se da verbal, ¿sí? Muchas gracias, Pedro. También produce a través de un daño físico, por eso es que hay una acción, ¿sí? Y este daño físico y este daño verbal se va a internar en la psiqui de la persona causando un daño irreparable y conductual a la vez. ¿Por qué les digo esto? Porque hay mujeres violentadas que aun cuando salen de ese círculo de vicio, de esa violencia, van a tratar de conseguir una misma pareja de esa misma condición, alfa, porque es la única manera con las que se identifican de que es así el afecto del amor o el concepto del amor, ¿sí? Y esto, sin duda alguna, se dan en lugares donde existe mucha violencia. Bueno, también se puede dar desde el punto de vista sexual y esto también es muy común en mujeres o aquí mencionábamos de que este concepto ya maneja de manera general, no solamente hombre, sino también menciona, no, o sea, aquí no interesa la cuestión de género, sino la cuestión
del sexo. Pero también puede existir el daño en el ámbito sexual y que todo eso, perdón, va a desencadenar una desvaloración. Y eso es lo que pretende, al final de cuentas, el violentador, someter, no solamente de manera física, sino también de manera desvalorativa en la concepción de la persona. ¿Sí? Y el problema es que, como decimos vulgarmente, no las creemos. La gran mayoría de los análisis de esta materia, en este caso de los maltratadores en relación a género, es que son hombres hacia mujeres. Y esta manipulación se da obviamente a una edad temprana, como les comentaba, porque a través de estas cuestiones de la biología, ¿sí? De estas de estudios endógenos, orgánicos, ¿sí? Nuestro cuerpo produce hormonas y estas hormonas, si hay un daño orgánico, como en el caso de los psicópatas que tienen un daño cerebral en el hipotálamo, se va a desarrollar esta conducta. O en mujeres o en hombres que tienen este padecimiento disfórico o borderline, lo van también a desarrollar a una edad muy temprana. Por eso es común ver que de repente, ya teniendo cierta edad, los hombres o las mujeres tienden a querer tener las cosas como propias, ¿sí? Querer tener el dominio de todas las cosas. Pero eso se da por una sencilla razón, vivir una vida de violencia. También existen unas cuestiones tardías en donde estamos hablando después del desarrollo hormonal de la persona, hablando de 30 o 40 años, también puede existir estos tipos de maltrato de manera de inicio tardío. Ahora, ya vimos el perfil de un femicida. ¿Hasta aquí alguna pregunta? No, estamos, bueno, lo personal no. ¿Alguien más? Yo sí tengo una pregunta. Ahí comenta que los feminicidas comienzan a veces desde el hogar. ¿Será porque nosotros como padres o nuestros padres estamos viendo el ejemplo que ellos nos están dando? ¿Sería más o menos así? Al principio mencionaba que el femicida, ¿sí? El femicida obviamente empieza a tener o empieza a lograr esta manifestación a partir de su desarrollo hormonal, ¿sí? Pero en las cuestiones, por ejemplo, cuando hablamos de un alfa o un beta, ¿sí? Que la parte cognitiva fue desarrollado a partir de los primeros años. Sin embargo, el psicópata no nace siendo así. Y cuando hablamos de sociópatas, ¿sí? Prácticamente la sociedad patriarcal lo va creando. Aquí en unos asuntos que estuvimos asesorando, un psiquiatra determina esta conducta antisocial de una persona, porque volvemos a lo mismo, todo lo que presencia, todo lo que ven es una esponja para el ser humano y hay una atrofia cerebral impresionante y es por ello que como ve este proceso pareciera que es normal, entonces esta Pero repetición de pautas, ¿sí? maestro, disculpe, usted ahorita acaba de mencionar que nacen ya siendo psicópatas. El psicópata, Nace, el pero sociópata quiero, se hace, quiero ¿sí? pensar, en mi poca conocimiento, yo creo que nacen siendo psicópatas
porque sus papás traen ese, ¿cómo se le puede llamar? El gen. Ajá, o sea, ellos vienen viendo violencia, por ejemplo, supuestamente dicen, cuando uno se dedica a violar mujeres y a matar porque él fue violado y trae rabia, ira contra las mujeres, porque él fue agredido. Y ellos, hay muchas personas que ¿cómo le diré, cómo le explico? O sea, ellos les agarran coraje a las mujeres y por eso se vuelven así, psicópatas, matando a las mujeres. Repito, para mí existen dos fuentes de información muy importantes. No es tanto que lo que yo crea, sino es cuestión más científico. El hecho de que, por ejemplo, Robert Herr menciona la tipología del psicópata puro, ¿sí? Y ahí podemos, sí, ahorita termino. De ahí podemos nosotros considerar que los psicópatas nacen con esta afectación a nivel frontal, ¿sí? Cuando hablamos de sociópatas, es una conducta muy distinta y esta es la que usted mencionaba, ¿sí? Y esto es lo que habla la literatura, para no confundirnos, porque yo podría creer una cosa, pero la ciencia me la rebatiría, ¿no? Aquí mejor es hablar con el libro en ese sentido, ¿no? La fijación que ellos tienen hacia la mujer también puede darse en el caso de los pederastas, para violentar niños, ¿sí? No han sido violados. Pero aquí pueden haber otras combinaciones que solamente el perfilador, el criminólogo o el psiquiatra podemos desmarañar, ¿sí? Porque siempre hay combinaciones de circunstancias de personalidad. Estamos hablando en específico en las cuestiones de mujeres, de género. Estamos hablando en específico de violación, que esa es otro tema, ¿sí? Doctor, Sí, adelante. una consulta. ¿Cuándo se internaliza en un sujeto la misoginia? A ver si estoy bien esa palabra. ¿Se exterioriza? Correcto. Sí, correcto, sí. Ok. En sí, lo que existe en el ser humano, ¿sí? En este caso, si hablamos de una misoginia, es el hecho que existe un antecedente antropológico social y esto fue heredado de un padre que también agredía a su mamá y posteriormente de esa manera ascendente. Entonces entendemos que esta herencia cultural y conductual es la que el hombre considerará, no tanto, para él no considera tanto el término misógino, sino que observa a la mujer como un objeto y siempre lo va a ver así. ¿Me explico? Sí, gracias, doctor. Bueno, seguimos porque tenemos el tiempo encima. Bueno, mencionábamos y al final podemos seguir haciendo preguntas. Bueno, vamos. Ok. Ah, Fran Ortiz. Muchas gracias, amigo. Bendiciones hasta Comalcalco. Pues les comento, está en este caso, el libro de Robert Herr, está muy bueno para considerar qué tipo, los ítems para determinar, en este caso, al psicópata, que es el psicópata puro. Son 24 ítems, pero en algunas puede darse otras circunstancias, ¿no? Hay que ir con, en este caso, el experto para que nos pueda, conforme al método, que puede ser a través de estudios de entrevista con el propio, con el paciente, o mejor dicho, con el investigado, o a través
de la propia, de la pasiva, ¿no? Si en este caso, si es de violencia familiar, ¿no? Bueno, cuando hablamos de maltratador, estamos hablando de una persona que tiene ciertos, permítanme un momento, voy a No a salir, pero te va a ir mal, Alejandro. Neta. modificar acá. Permítanme. Déjalo, idiota. Estás moviendo el pelo. Si no hace nada, Se nos movió tantito, permítanme. Ok. Lo voy a... Para que observemos en este caso los ítems de lo que son los rasgos de un maltratador. Permítanme un momento, por favor. Creo que... Aquí está. Ok. Por lo general, estos son los rasgos. Primero, estamos hablando de una persona que tiene una buena apariencia, ¿sí? Pero en su interior, ¿sí? Tienen un conocimiento de ellos de manera inferior. O sea, hace una baja autoestima. Y por eso es aquí la motivación de poder, señores. El poder de tener, de poseer, de manipular. Porque ellos lo que no pretenden es que sean objeto de no haber logrado su objetivo, de mantener, de retener, ¿sí? Bajo nivel de asertividad, estamos hablando de fracasos, ¿sí? Y aquí empieza a haber paradójicamente conductas narcisistas. Y esto es aquí donde hay que analizar. O sea, no sería inseguridad en sí mismo. Claro que sí, amigo. Claro que existe una inseguridad. Sobre todo una inseguridad a sentirse solo. Una inseguridad en sentirse despreciado. ¿Sí? Parece que hay un niño que quiere participar también. Y por último, hay un estereotipo que mencionaba hace un momento el colega. Solo los hombres. Este es un estereotipo conforme al género. Estos son, si vemos, rasgos del maltratador. Pueden tener todos o solamente uno, pero sin embargo, estos son los que comúnmente se han considerado. Esta impulsividad emocional siempre va a estar al servicio por la inestabilidad, ¿sí? Egocentrismo mencionaba, narcisistas. Los celos y la posesión son derivados de esta propia inseguridad, ¿sí? Y por ende siempre van a tener o a tender a querer tener, manipular el concepto de la persona. También es de mujer a mujer, claro que sí. Esto atendiendo vamos a decir, al abanico de género o de personalidad, ¿sí? También hay mujeres, o mejor dicho, mujeres trans, ¿sí? O hombres trans que también hacen este tipo de situaciones, ¿no? ¿Sí? Y esta es la realidad, ¿sí? De que puedan haber también mujeres que atentan contra mujeres, hombres que atentan contra hombres. Aquí esto no mide la cuestión de sea hombre o mujer, no. Esto también se da. También se dan en mujeres alfas que también manipulan a hombres. ¿Sí? Y sobre todo, esta minimización siempre ustedes lo han escuchado, es que es por tu culpa. ¿Sí? ¿Sabes algo? No te doy esto porque tú eres así.
¿sabes? No te lo mereces, por eso no te lo doy. Oye, mira lo que te hice. Así como los pedófilos también dicen, ¿no? Es que el niño me provocó, o es que la niña me provocó. Pretenden tener el control y la posesión de todo. Y lo último, niveles bajos de empatía. Muy curioso. Estos, ya vimos las dos tipologías, ¿verdad? Vimos maltratadores y feminiza. Los rasgos de los del femicida, perdón. ¿Por qué vamos desde esta parte? Porque hay para mí, esta es la clase fundamental, la perfilación criminal. Y la perfilación lo que pretende es aproximarnos con el victimario, ¿sí? Cuando no se tiene conceptos o necesitamos saber quién comete el hecho, ¿sí? Y esto es aquí donde intervenimos nosotros para dar con este rasgo de personalidad a través de los datos de prueba. Cuando se desconoce quién fue, se desconoce el motivo, pero vemos el cadáver, o el cadáver, observamos con estos rasgos, ¿sí? De lo que es, en este caso, la violencia, ¿sí? Y mencionamos esta parte de que también existen modus operandi o también existen actos rituales. Eso espero que en su momento la podamos también mencionar en una clase aparte. Cuando hablamos de un perfil criminológico, es detallar la personalidad del investigado y relacionarlo con la escena criminal. Y esta ciencia lo que pretende es aproximar, ¿sí?, la personalidad de quien lo realizó. Y cuando hablamos de esto, es cuando estamos ante una directriz de investigación en donde ustedes ven aquí solamente 5. Pueden haber más, ¿sí? Una de ellas, ¿dónde reside? Segunda, ¿cuándo será el siguiente episodio de violencia o dónde matará a otra mujer? ¿O dónde será su próximo lugar o a dónde dejará el cadáver? ¿Sí? Podemos hacer vínculos para considerar un femicida serial, así como en el caso que hoy están tratando mucho acerca de esta persona sexagenaria que se descubrió a través de una denuncia que hizo su casi última víctima, y que solamente están haciendo la búsqueda. Creo que la Fiscalía en el Estado de México ya hizo y encontró varios todavía restos óseos, pero solamente están investigando 20 años atrás, pero no, esto va más allá de la investigación. El problema es que no hay criminólogos ni perfiladores, es una lástima, y por eso necesitamos que hayan perfiladores. Ahora, o tenemos un perfilador en el área para administrar información, para que puedan asesorar a los medios, es importante. Porque a veces los representantes de ciertas fiscalías comentan cosas erradas que no tienen nada que ver con la verdad, y eso también los medios lo catapultan o después lo cambian, ¿no? En fin, el perfilador tiene una finalidad de elementos que pueden contribuir a una investigación criminal, llámese a como yo le he mencionado. Delitos de género, estamos hablando en atención a hombre a mujer,
pero que en específico el móvil es lo que mencionaba, la violencia. Bueno, también tenemos estas funciones que ven, determinar lugares de riesgo, poner zonas geográficas donde el perfil geográfico pueda darnos con el lugar, ubicar, pero también ser su lugar de confort y ahí poder prevenir a los ciudadanos, ¿sí? En ciertas horas, en cierto lugar, ¿sí? De igual manera, hacer una reconstrucción de ser posible, ¿sí? Todo esto nos va a llevar, ¿sí? A una coherencia dinámica para poder elaborar un perfil criminológico, en el caso del criminal, o un perfil victimológico. Y esto es muy importante, porque estas dos, aparte del criminal, del perfil criminal, nos da una coherencia de cómo fue, o sea, dar una respuesta aproximada a lo que ocurrió, ¿sí? En fin, todo esto se da en las habilidades que tiene un perfilador. No sé si lo conocía, pero lo cierto es que el perfilador tiene estas competencias profesionales para poder establecer un perfil geográfico, o sea, dónde reside o posiblemente reside el criminal, por qué hay una interrelación en el lugar del hallazgo con el domicilio de la víctima y del victimario, establecer la personalidad del agresor desconocido a través del método deductivo. Asimismo, cuando es conocido el inductivo, se pueden realizar ambos perfiles. Wow, este es muy interesante para mí. ¿Por qué? Porque los elementos que el perfilador realiza al momento de... No solamente estamos hablando del femicidio netamente, también podemos hablar de un violador y podemos hablar de delitos de violencia. Por lo general, es entendible que los eventos criminales se susciten en el domicilio de ambos, o puede ser que sea en otro lugar, pero que coincida con el domicilio de ellos, ¿sí? Y es por eso aquí que, por ejemplo, hoy en día la perfilación solamente se realice muy poco porque se desconoce la funcionalidad, y para mí, wow, es el pan de todos los días. El poder demostrar con estudios científicos qué es lo que ocurrió. Que la conducta del agresor es pregunta. A ver, perfilación criminal sería lo mismo que la conducta del agresor es pregunta. El perfil criminal es una técnica, ¿sí? Y esta técnica lo que establece es el analizar todos los datos de prueba o proponer otros datos de prueba para dar respuesta a la hipótesis que tiene un fiscal, ¿sí? Por ejemplo, podemos decir, sí la mató, fue su esposo, pero resulta que no era el esposo. Las investigaciones arrojan que no era el esposo. Entonces, ¿quién podrá ser? Entonces, aquí el perfilador tendrá que buscar los antecedentes victimales para poder llegar a conocer al victimario. Por eso aquí esta parte. No solamente hablamos de un análisis que se da en el interior del lugar de intervención o del lugar del hecho, ¿sí? O el lugar del hallazgo, ¿sí? O del etcétera. Todo es parte, al final de cuentas, de un andamiaje o de una encrucijada que vamos a tratar
de caminar para llegar a un punto. Y es por eso aquí esta parte. Existen dos tipos de procedimiento. El común, son las investigaciones internas, pero también las investigaciones externas. Esta es la más importante para mí, porque esta es la que nos va a dar, efectivamente, corroborar nuestra hipótesis. Porque para esto vamos a evaluar efectivamente el lugar del crimen. ¿Por qué el agresor o el femicida deja abandonado el cuerpo en tal lugar? Tiene una razón de ser, señores. Y esto interviene precisamente la criminología ambiental y sus diversas teorías donde establecen las actividades rutinarias, ¿sí? La selección, etcétera. Todo esto nos va a llevar a poder nosotros dar una aproximación del domicilio del victimario. Recuerden, un lugar que no conocemos, no iremos, pero un lugar que sí conocemos, sin dudamente sabemos dónde vamos a acudir, cómo vamos a acudir y de igual forma cómo nos vamos a poder salir del mismo. Es muy interesante también conocer que el perfilador prácticamente hará vínculos, ¿sí? Conforme a estas teorías, determinará o hará un análisis forense de los otros datos de prueba. Por ejemplo, en el caso de estudiar una carpeta de investigación de femicidio y que de repente nuestras policías nos digan una información errónea o que no abone a la teoría del caso o que esa información no sea de una fuente digna de reconocer, ¿sí? Por ejemplo, un asunto que estuvimos ahí asesorando, había, es un pueblo pues no tan grande, no está tan grande y obviamente es la primera vez que había ocurrido un femicidio en ese lugar. Creo que se los voy a mostrar. A ver, déjenme ver si lo puedo checar acá. Déjenme ver si lo puedo proyectar. ¡Wow! Ya terminamos la hora, ¿eh? Pero déjenme nada más les proyecto este último. Permítame un momento. Aquí está. ¿Dónde está acá? Perfil. Permítame. ¿Será que aquí está? No, no, no. Esta no es.
Lo di hace unos días, pero wow, no lo encuentro. En este momento, bueno, no, esta no es. Tenía unas fotografías para exponer. Para que ustedes vieran pues cómo se hace una investigación en este aspecto. Permítanme un momento. A ver si lo puedo localizar todavía. Permítanme. Salvador. Salvador. No. Aquí está. Vamos a esperar que se abra. No, no es. No. Es otra donde dimos una clase en Bolivia, pero no lo logro encontrar por acá. A ver, no creo que sea este. No. Creo que sea este. No. No, Lo tengo en mi celular, pero ahorita lo tengo conectado para otra cosa, pero no. No. Bueno, a ver, les voy a mostrar. Gracias. Permítame, es que las tengo tan bien mencionadas que de plano, hay que ordenar tantito por acá, por favor. Sí, aquí está. A ver si lo pueden ver. Este es el lugar de un femicidio. ¿Sí lo pueden ver? Sí. Bueno, No, yo no lo puedo ver. No se ve nada. Ni yo no se tampoco ve. lo puedo ver. No Está se en ve. negro. No, yo tampoco lo puedo ver. Tampoco puedo verlo. ¿Listo? Ahí sí, listo. Ya. Ahora sí. Bueno, Gracias. aquí observamos vamos a decir, del lado sur. Esta es las limitaciones del lugar. Aquí donde vemos estos árboles o troncos
que son originales del lugar, vamos a decir, ahí hay 3 hilos de alambre y en su parte posterior, ahí estaba el cadáver de la oxisa. Aquí ya se ve con mayor detenimiento, 3 hilos de alambre de púas. Incluso aquí, esta parte donde está la flechita, ahí estaba el cuerpo de la oxisa. Bueno, lo quise omitir, pero ahí está cristianamente o católicamente la representación del fallecimiento, pero aquí quería yo hacer un punto. Cuando llego al lugar, como perfilador, hago este detenimiento porque no habían establecido, el perito no quiso hacer no quiso realizar o mencionar que era el lugar del hecho y ni tampoco realizó, en este caso, lo que es la entrada y la salida, pero nosotros sí pudimos observar este lugar de entrada, que es incluso aquí. Por eso es que esta última, cuando vimos los hilos, hice una fotografía a gran detalle o de gran acercamiento y pude observar este tejido que posiblemente haya sido de una de las personas que realizaron este femicidio. E incluso, ya para en ese instante, nosotros lo que hicimos fue, al hacer la investigación en este aspecto, es que la propia policía nos diera, bajo la teoría de las actividades rutinarias, qué otras actividades ocurrieron en ese lugar fuera de lo común y no estaba agregado en la carpeta. Entonces le comenté al que tiene a cargo la investigación para que hiciera lo correspondiente. Ok, pues hiciera lo correspondiente. Pues ya observaron, estos son temas que nosotros podemos seguir abordando. Necesitamos preparadores. Aquí en Tabasco, pues no hay, y en otros lugares, pues tampoco hay. Somos muy pocos y creo que lo que estamos haciendo lo hacemos porque deseamos realizarlo y en sí hemos tenido éxito, incluso al realizar otros estudios como autopsia psicológica y aquí en esta parte sí nosotros aconsejamos a la parte pericial que lo realizara y asimismo como a los elementos de la policía realizara la investigación y ahí lo agregara, porque es muy importante, porque de esa manera ya sabremos quiénes dentro de ese lugar realizaron conductas de sustracción o de ocultamiento. Eso también son temas de perfilación, ¿eh? Wow. O sea, miren, señores, hay, en serio, se los digo como un secreto a voces. El perfilador puede detallar no solamente la escena, puede detallar todo y va a tomar de las experticias que hay en la carpeta o recomendar realizar otras experticias, con el fin no solamente de hacer pesquisas, sino también de contribuir con la teoría del caso. Y es aquí donde, pues volvemos a lo mismo, hace falta, en serio, perfiladores. Pues en sí, sé que es solamente una hora, ya incluso ya me pasé, pero lo cierto es que hay mucha tela de donde cortar. Yo solamente el tema que quise dar era la tipología del maltratador, la tipología en este caso del femicida, y aún así me faltó todavía el del violador. Pero al final de cuentas, todos van a coincidir en ciertas características de su persona, para cometer el ilícito.
Es una lástima, pensé que iba a haber más personas, más participantes. Creo que nada más es, ¿cuántos somos? Aquí, 86, wow, es que no los veo a todos. 86, wow, muy buen número de personas y en serio, o sea, no da el tiempo, para poder abordar, pero creo que la idea central es esta. Ustedes, los futuros criminólogos o criminalistas o abogados, tienen una gran responsabilidad para que el aparato de justicia pueda llegar a la deontología del derecho. Se necesitan de operadores y no los hay. En serio, no los hay. Y creo que lo que nosotros queremos abonar, pues es prácticamente que entendamos que carecemos de expertos, o espero que esta exposición sea el aliciente para poder tener esta capacidad. Incluso vamos a estar, estamos en eso, Estoy próximo a iniciar un diplomado en perfilación criminal, vamos ahí a estar con varios colegas, pero también estoy en esa búsqueda de establecer otros puntos de referencia para que nosotros podamos también tener un método propio. Hay muchos métodos de perfilación y yo estoy tratando de buscar también aquí, Edgar, wow, Perú es mi segunda tierra, Ojalá algún día estemos por allá, de nueva cuenta en Perú. Muchas gracias. Pensé que esta actividad la llevaba el perito. ¿Qué decirte? Lo que te mostré, yo lo hice y le sugerí al colega, al investigador, que por qué motivo el perito no mencionó que era el lugar del hecho y tampoco mencionó el lugar de entrada y de salida, ¿no? Entonces, creo que necesitamos tener más conocimiento para poder nosotros generar, ¿sí? Un resultado, generar lo que pretendíamos nosotros, ¿no? Entonces, esto es necesario. Por compartir conocimiento desde Guatemala, saludos Guatemala, Zacatecas, wow, un lugar muy hermoso, ya he estado por allá. El psiquiatra no va a poder llegar al lugar, pero el perfilador sí puede. Nosotros somos prácticamente no todólogos, pero sí somos investigadores. El perfilador tiene que constituirse al lugar, cosa que el psiquiatra pues es de gabinete. Por eso les decía, hay psicólogos que te pueden ayudar dentro de la teoría del caso, pero pueden ser psicólogos solamente clínicos, pero a mí no me sirve que sea clínico. Lo que me interesa es descubrir la personalidad del delincuente. Así es, necesitamos, saludos desde Argentina. Pues me gustaría ir a Argentina algún momento, a Navojoa, hermosísimo Navojoa, Tengo unos amigos por allá en Sinaloa, wow, la carne asada y las tripitas asadas, muy riquísima, Bueno, pues creo que ya no puedo seguir avanzando, pero si tienen alguna pregunta, adelante. Guadalajara, wow, ¿qué les digo? Muy el cabrito. Adelante, sí, una hora no se puede abarcar, pero sí, cuando menos tener una idea. Posgrado de odontología legal, ok. Se puede dejar una idea general. Saludos desde Ciudad de México, de la UDL, área de posgrado, odontología. Excelente. Argentina, no, hombre, está tremendo la gota por allá en Argentina, con todo asado. A los jóvenes a estudiar como perfilador, sí, miren, solamente hay maestrías hasta ahora, licenciatura no lo hay, pero próximamente puede ser que sí. Una psicóloga puede ser perfiladora, claro, miren, con lo que dijeron, pues yo me tuve que meter a ser perfilador, porque en el área donde yo estaba se requería para cuestiones de volver a reformular la teoría del caso en un violador que habían absuelto y tuve que reformularla de nueva cuenta. Entonces,
hay que estudiar. Esto no se puede, o sea, no podemos dejar que una carpeta de investigación quede en el olvido, porque en ello está una víctima que necesita justicia, ¿no? Una pregunta ya para concluir y ya cerremos este instante. Sí, no alcanza, no, es imposible, imposible. Saludos, Atlisco, Puebla, hermoso lugar, Puebla. ¿Alguna pregunta? Pero una pregunta. Sí. Quisiera saber cuál es la diferencia entre un esquizofrénico y un psicópata, por favor. Okay. Pues, en primer lugar, el psicópata sabe que lo que hace no está bien, pero sin embargo lo hace. Y el esquizofrénico es una enfermedad muy crónica, ¿sí? Imagínate, el psicópata nunca va a escuchar voces, no va a tener alucinaciones como el esquizofrénico. Es la diferencia. No sé si Veracruz, estamos cerquita, licenciatura en Criminología y Criminalística, adelante. Ok, perfecto. Sí, se los envío sin ningún problema. Les dejo mi número por cualquier cosa. Creo que algunos pues ya me han de conocer, ¿verdad? 99 12 8900. Pueden buscarme por mi Facebook con mi nombre, Emmanuel Hernández. Y ahí está nuestra asociación latente para que ustedes puedan mandarme solicitudes de amistad sin ningún problema. Desde un término criminológico, viendo la parte humanista, cómo se ve el sujeto, se usa el término violador o persona que viola. El término jurídico prácticamente es un violador, ¿sí? Ahora, desde el punto de vista criminológico o positivo, porque de por sí la criminología está dentro de un derecho humanista, ¿sí? Pero en ese momento nosotros lo que hacemos es, obviamente, el estudio del antisocial, ¿sí? Entonces, cada ciencia tiene una manera particular de ver al sujeto pasivo o activo. Por ejemplo, si hablamos desde el punto de vista del derecho, pues es el ofendido y en este caso el investigado o el criminal, ¿sí? Yo realicé una consulta por mensaje privado. Si en algún momento me podría contestar, muy agradecida. No lo recibí, o lo recibí, como solamente lo veo, ya después se borra más, lo veo como una franjita. Entonces, si me lo puede decir, no hay ningún problema. Janina, adelante. Si me puedes preguntar, no hay ningún problema. Ya para concluir. A ver si es esta. Se habla de una cuestión hormonal. ¿Esto se puede acreditar mediante un informe médico? La pregunta está orientada a determinar la posibilidad de un atenuante en la responsabilidad penal. Déjeme decirle algo. Al final de cuentas, la conducta criminal, si el ser humano tiene la capacidad de razonar y tiene en tiempo, en espacio y en persona, no hay ningún atenuante, ¿sí? Lo vamos a decir, aun cuando el psicópata no tiene sentimientos y realiza la conducta, aún así es juzgado, ¿sí? Y eso lo da desde el punto de vista del criminólogo o del perfilador o del psiquiatra. Nos puede dar esa determinación. Pero lo cierto es que ya si hay un tipo de esquizofrenia, ¿sí? Que mencionaba la colega, pues es un
una situación muy distinta. El pensamiento está errado, está en otro ámbito para poder relacionarlo con lo que cometió, ¿sí? No tenga el sentido de haberlo realizado bajo sus sentidos, ¿sí? Como persona para poderla imputar, ¿sí? Pues bueno, sin más más que agregar, les doy muchas gracias a cada uno de ustedes por haber estado acompañándonos con nosotros, esperando que podamos abundar más. En serio, hay mucho, en serio, mucho que, híjole, o sea, en una hora no se puede, pero quisiéramos avanzar más. Lo cierto es que, wow, en serio, yo me llevo aproximadamente clases de 8 horas a hablar del perfil psicogeográfico y es muy interesante cómo podemos abordarlo. Es muy interesante cómo hacer los estudios criminológicos, victimales. No, hombre, mira, el tema está, wow. Por eso yo amo mi carrera, ¿eh? Amo ser perfilador y gracias a ello me ha costado el nombre de lo que gracias a Dios hoy en día. Y estamos próximos, les digo, a hacer otros estudios. Vamos a dar clases en una universidad policial en Centroamérica de esta materia. No, hombre, o sea, hombre, hay mucha materia de dónde investigar, la parte biológica, la parte conductual, en fin, hay mucho para dónde, ¿eh? Pues bueno, pues creo que les agradezco mucho, sobre todo a la ISEM por habernos invitado. Gracias al licenciado, creo que aquí lo tengo, al maestro Armando Hernández. Le agradezco por haberme invitado. Asimismo, también a ustedes en la escuela. Por lo que yo he visto en la página, se ha esmerado a dar una fuente de información más. Entonces considero que más adelante, y yo le propuse al maestro poder dar algún diplomado, alguna especialidad o algún curso para que se pueda seguir capacitando, en este caso a ustedes, sobre todo a la necesidad que hay para hacer una buena investigación. Considero que ya estará en ellos el éxito de esta ponencia para efectos de que se pueda realizar en lo futuro esta actividad. Pues bueno, es cuanto por esta tarde. Les agradezco 1 hora y media de Estado en México. Saludos, muchas gracias. Les agradezco desde Tabasco. Estamos a la orden. Tienen mi número de teléfono, ahí estoy en Facebook. Cualquier duda, por cualquier comentario, cualquier caso que ustedes se llegasen a enterar y que sea necesario en femicidio, en femicidio, en violación o en violencia familiar, wow, ese es mi campo de acción. Son muy interesantes, ya no les pude mostrar, en serio, es una lástima por el tiempo, pero les pude haber hecho Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Emanuel Hernández Asensio, por tan brillante participación. A continuación, la Institución de Ciencias Superiores en Estudios Multidisciplinarios te hace entrega el siguiente reconocimiento. De igual manera, se le va a enviar por correo electrónico. Pues muchas felicidades por esta participación. Este reconocimiento es para ustedes. Les agradezco. De igual manera, agradecemos a todos los presentes por formar parte de este espacio y les recordamos que si desean adquirir la constancia, pues aún pueden hacerlo. Les dejamos los teléfonos junto con los números de cuenta. De igual manera se los voy a repetir. 55 59 21 86 14 o 55 71 69 33 21. Sin más por el momento, pues damos por concluida esta sesión. Que tengan excelente tarde. Un placer. Bendiciones.